temporada 2024-2025 en la NBA. Es cierto que ya vamos teniendo una muestra lo suficientemente interesante como para ir midiendo los equipos, ir viendo a quiénes les faltan cosas, quiénes urgentemente necesitan cambios, y Sergio Rabinal va siendo ya, o va aumentando la conversación de los traspasos. Sabemos que es algo que siempre está ahí, sabemos que es algo que mueve mucho e interesa mucho. Hay gente que sigue con más interés el trade deadline, el cierre del mercado de febrero, que los partidos de temporada regular. No creo que sea una buena señal, pero es cierto que hay un mercado muy potente detrás del seguimiento del mercado de traspasos. Y este año es un caso muy especial porque tenemos a varios equipos metidos en el peligrosísimo segundo apron, que hay mucha gente que no termina de conocer o que no termina de entender lo que significa esto, que yo creo que es un poco más un concepto para frikis. No es que sea nada complicado, pero es cierto, Sergio, que hay mucha gente que está hablando de no, es que X equipo, véase Milwaukee, necesita traspasar a este tío y necesita conseguir tal. Bueno, es que Milwaukee a lo mejor no puede hacer esos movimientos que tú te piensas porque han entrado unas normas muy restrictivas y que cambian por completo el escenario también de los traspasos. Muy buenas, Nacho. Unas reglas muy restrictivas y muy limitantes para los equipos que generan un nuevo paradigma, porque obligan ahora mismo a todas las franquicias a planificar a futuro. Antes, nosotros llevamos años ya cubriendo la NBA y sabíamos que podías empezar mal la temporada, pero oye, igual un traspaso loco de mover 7 millones de jugadores con 15 millones de picks y demás te solucionaba la temporada. Pero ahora eso es prácticamente imposible. Se ha llegado a una situación en la que hay que pensar más bien en, bueno, ¿qué voy a hacer a partir de verano antes que, bueno, el trade deadline es el momento más importante de la temporada? No son tan complicadas, lo que pasa es que como son nuevas, tienen una nomenclatura tan novedosa, Justo. parecen como que se haya revolucionado mucho. Pero vamos a explicar rápidamente y así ya nos lo quitamos de en medio. Hay 3 niveles. El nivel por debajo del límite, que está establecido por debajo de 177 millones de dólares en total de salarios. El primer nivel, que ya es a partir de los 178 millones, que entran en juego ciertas restricciones que luego mencionaremos más adelante. Y ya, el segundo apron, que es el que decías tú, que es 188 millones. ¿Qué equipos? 188 millones, 9, porque ya sabemos después de lo de los Knicks que es importante los decimales. Hombre. Ya lo veremos con el caso de los Lakers. Y que, bueno, ahora mismo que tengo delante el ranking, tenemos solamente 4 equipos en el segundo apron, que son Milwaukee, Boston, Minnesota Timberwolves y los Phoenix Suns. Esos 4 equipos son los que plantear cualquier escenario de traspaso es prácticamente imposible. El resto, más o menos, es posible dentro de sacar la tabla de Excel. Claro, lo que pasa que miras a los 4 equipos que están en ese segundo apron y te das cuenta que realmente, quitando a Boston Celtics, ¿no?, que es un equipo que les vemos ganar incluso con Jordan Walls de titular y teniendo a varios jugadores importantes de la rotación fuera, lo cierto es que miras y de los 4 equipos se puede decir que Phoenix, Minnesota y Milwaukee necesitarían o no les vendría nada mal algún movimiento. Por lo tanto... ¿Tú crees que a Phoenix necesita un traspaso? Perdona, que no te... Phoenix. No, sí, los sí, Phoenix sí, Suns. sí. ¿Tú crees que necesitan Phoenix, un traspaso? Mira, justo lo vi el otro día, lo comenté en mi podcast, que tienen por rendimiento, según la estadística avanzada, el peor quinteto de la temporada entre los que han jugado más minutos. Su quinteto titular igualado con el de Portland Trail Blazers. Creo que tienen alineaciones que funcionan muy bien cuando entran determinados jugadores, que los rookies hacen un buen papel defensivo, que Royce O'Neal está haciendo buena temporada, pero ni Yusuf Nurkic está funcionando, ni luego Bradley Beal tampoco está rindiendo. Creo que lo ideal sería también usarle como sexto hombre. Por lo tanto, creo que el problema principal que tienen los Suns es que en teoría su mejor quinteto, el que más juega, no les está dando buenos resultados, sobre todo en ataque, que es lo preocupante. Ostras, a mí me sorprende, porque yo les veo jugar y no me dejan esa sensación. O sea, tú lo conocerás mucho mejor porque los ves más a menudo, pero a mí, quizá el caso de Nurkic es que se espera mucho más de él, pero a ver, lo de Bradley Beal ya, más allá de las lesiones musculares que tiene el pobre hombre, es que no te lo puedes quitar ni con agua caliente. O sea, es que esos que son 40 y pico millones de salario. Puede que incluso más. Es una auténtica barbaridad. O sea, lo digo un poco de memoria. Claro, pero, o sea... A mí el caso de los Suns me parece paradigmático porque creo que tienen buen equipo. De hecho, uno de los temas que te había propuesto para hablar en esta semana era hablar de qué hacemos con los Suns, porque parece que sí, pero no terminan de cerrarlo. Y viendo cómo es su panorama salarial, están condenados a tener este quinteto y esta rotación porque no pueden hacer traspasos, salvo que se genere una situación
digamos, como una entre un ese millón. es un poco el problema, ¿no? Mira, Bradley Beal está esta temporada en 50,2 millones de dólares. El problema principal, yo sé que Bradley Beal no va a rendir como una estrella en los Suns, pero es que está continuamente con problemas de lesiones que no le permiten establecerse como ese tercer jugador que necesitan los Phoenix Suns. Y luego lo decías tú, bueno, sí, Nurkic ha tenido buenos partidos, ¿no? Ha tenido algún buen partido, pero creo que el equipo luce mejor sin él. Ha funcionado mejor con Plumlee, con incluso Oso y Godaro, el rookie en cancha. Creo que Nurkic no está terminando de encajar en el sistema de Baden-Holzer. Y ahí sí que te vendría bien un cambio, pero claro, es que realmente, debido a una de las normas del segundo Apron, y que es un buen ejemplo, claro, no puedes combinar, por ejemplo, el salario de Yusuf Nurkic y Grayson Allen, no puedes hacerlo. También estás muy limitado respecto a las rondas que puedes enviar, también porque te has gastado bastantes. Y luego, por ejemplo, claro, no puedes ir a por jugadores de mayor salario. Entonces, las opciones que te quedan en el puesto de pivot sería ofrecer a Yusuf Nurkic con una primera ronda de futuro y que algún equipo diga, oye, que le vean mucho valor a esa ronda, como para decir, voy a dar... No vas a engañar a nadie. Yo no lo veo. No de hecho, fíjate que no sé si recuerdas, en verano se publicó que Phoenix quería traspasar a Yusuf Nurkic también y bueno, pues durante unos meses sonó. Y luego de repente en septiembre publicó John Gambadoro, que es uno de los insiders de los Suns, publicó, no, bueno, los Suns al final como que se lo han repensado y se quieren quedar a Nurkic, confían en lo que puede hacer Budenholzer con él, es decir, no has encontrado el traspaso y cuentas esa película, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? de cómo este segundo apron afecta, porque claro, tú no puedes hacerte con un jugador de más salario que Nurkic, porque ni puedes hacerlo porque tienen que entrar menos millones de los que salen, ni tampoco puedes combinar salarios. Por lo tanto, las opciones que te dejan, si consigues engañar a alguien, son más limitadas en ese puesto de pivot. Mira, vamos a centrar ya el episodio para poner un poco a la gente en contexto. El programa de hoy lo vamos a centrar tanto en equipos que necesitan traspasos como en jugadores que pueden ser traspasados, que puede parecer que es muy pronto porque estamos ahora mismo grabando a 3 de diciembre, pero es que nada, cuando llegue creo que es el 18 o el 20 de diciembre, ya empiezan a poder ser traspasables los jugadores que firmaron un nuevo contrato este pasado verano. No los que renovaron, digamos, a partir de octubre, septiembre, etcétera, sino los que llegaron en agencia libre, tipo, me invento, Paul George y demás. Que no tiene por qué salir Paul George, pero bueno, para que tengamos un poquito en cuenta. Ahora, y ya esto ya me permite un poco, Nacho, y ya te doy paso, explicar lo que decías tú de... Porque habrá gente que diga, ¿pero por qué ahora los Suns no pueden enviar a Yusuf Nurkic y Grayson Allen por tal? Porque los equipos que están en ese segundo nivel, en ese segundo apron, solo pueden hacer traspasos en operaciones que igualen todos los salarios que envíen. Es decir, si envío 20, aunque sean 20,555, tiene que ser exactamente igual. Pueden enviar menos. Es decir, pueden recibir un jugador que cobre un poquito menos, pero no pueden asumir un contrato mayor. Ahí ya entramos en juego en cuestión las cosas de engañar a otras franquicias, favores a futuro, elecciones de draft. Ahí eso no lo regula esta normativa. Pero claro, para estos 4 equipos que están en el segundo apron, como son Minnesota, los Suns, Celtics y Milwaukee, vamos a dejarlos como un poquito fuera de la ecuación. Pero aquí sí que nos permite entrar en los casos de Lakers, Miami, Knicks y Denver y Sixers, que quizás sí que sean uno de los grandes candidatos a buscar traspasos, que bueno, yo no sé muy bien cómo lo ves tú. Creo que, bueno, de Minnesota no se está hablando tanto de potenciales traspasos, ¿no? Aunque ahí tienen un melón con el tema del contrato de Julius Randle, que al final moviste a Towns por cuestión económica y tienes ahí a Randle asomándose a la renovación, pero es cierto que no se está hablando tanto de traspasos, ¿no? Ha salido lo de si Donte DiVincenzo podría salir, que él a lo mejor no estaba contento, luego contó Mark Stein que ellos no se plantean traspasarle, pero creo que sí que es interesante el caso de Milwaukee, Sergio, ¿no? Porque es cierto que en las últimas semanas ya están funcionando mejor, que Giannis les está liderando, que han hecho cambios en su rotación, pero hay gente que pide traspasos a gritos, ¿no? Que pide, pues que si traspaso de Brook López, que si traspaso de Pat Connaughton, que si traspaso de Bobby Portis. Y si yo estoy diciendo, ostras, es que Phoenix necesita traspasos y estás limitado, Milwaukee ya, Sergio, ni te cuento, será uno de los equipos que más atado esté de manos, tanto por activos de rondas del draft, como por los contratos que tienen y el rendimiento de sus jugadores y la necesidad real que tienen de añadir jugadores a su rotación. O sea, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que los Milwaukee Bucks tienen la peor planificación deportiva de toda la NBA? Porque te canto salarios, ¿vale? Damian Lillard, que tiene contrato a futuro, vamos, para parar un tren.
Giannis Antetokounmpo, que ya sabemos que es uno de los mejores jugadores de la NBA. Vale, perfecto. Chris Middleton, 31,1 millones y le queda la opción de jugador el próximo verano. Brook López, que tiene 36 años y cobra 23 millones. Y luego ya entramos en los Bobby Portis, Pat Connaughton, AJ Johnson, Marion Beauchamp. Es decir, después de Giannis y Lillard, que Lillard ahora sí que ha remontado un poquito el vuelo, pero antes estaba un poco para decir, oye, este es un jugador de peligro, tienes a una estructuración salarial que te ha metido directamente en el segundo apron y que no puedes hacer nada para mejorar. Es decir, lo único que les queda es la esperanza de que Giannis se convierta en Superman y que Damian Lillard pues empiece a meter triples como ocurría hace 3 años, que hace ya tiempo que no Sí, yo lo creo vemos. que, hombre, aquí hay un factor completamente diferencial, que es la ausencia de Chris Middleton, ¿no? Que lleva siendo un problema ya para Milwaukee desde hace tiempo. Al final en la NBA, si tienes un jugador que está cobrando el 23% del salario de tu equipo, que está por encima, como decías, casi en los 32 millones de dólares, y que no le tengas, y que cuando está no está bien porque físicamente lleva bastante tiempo sin estar, es que te descuajeringa la planificación por completo, ¿no? Y parte de traerte a Lillard era que Middleton ocupaba la tercera posición del equipo, ¿no? Que hasta entonces era el segundo en ataque, incluso en tramos finales de partido el primero. Eso es lo que te venía a cambiar. No hemos podido ver eso con continuidad y es la realidad. Pero sí que creo que es un buen ejemplo de que si ahora mismo se te tuercen un poco las cosas siendo candidato, que tienes 2, 3 salarios grandes, como se te tuerzan un poco, es que tu margen se reduce a que prácticamente estás atadísimo y tienes que confiar, y por eso ganan ahora tanta relevancia los jugadores jóvenes, que van a tener que estar... creo que los equipos van a tener que ganar mucha importancia respecto a cómo tratan a sus jóvenes y cómo tratan de desarrollarles y buscar talento donde antes no lo buscabas. También incluso en el mercado europeo buscar apostar a hacer movimientos como por ejemplo cuando Dallas trae de vuelta a Dante Exum. Creo que es un buen movimiento que deben replicar las franquicias NBA. Y luego, Sergio, mínimos de veterano, ¿no? Que eso siempre funciona y tira. Claro, pero ya volvemos sobre lo de antes, que tienes Claro. que hacer tu planificación en verano, porque no puedes plantarte en noviembre y decir, ostras, pues todo lo que pensábamos que iba a funcionar, ahora resulta que es un desastre. Y estos Bucks ya el año pasado eran un desastre, y esta temporada dices, es que no habéis hecho absolutamente nada para conseguir mejorar este equipo. Habéis mantenido todo esperando que Damian Lillard mejore en algún momento y que Giannis no se rompa, porque todo al final depende de que Sí. Giannis no se rompa. Yo te iba a decir, y bueno, sí, si quieres termina el bloque de Bueno, los sí, Bucks no, y luego ya voy. simplemente apuntar eso, ¿no? Es cierto que esta es una situación muy, muy complicada, ¿no? Y que si no vuelve Middleton, es que no tiene sentido la estructura actual que tienes. Creo que a ellos les ha pasado con Brook López un poco lo que te decía de a los Suns con Nurkic, ¿no? Porque también salió que en verano le querían mover y luego luego que se quedaban con López. Pues eso es que no has encontrado el movimiento, y yo creo que en Brook ya estamos viendo, con 36 años es normal, que está Sí. mayor, ¿no? Y que no te ofrece el mismo rendimiento. Incluso lo hemos visto un poquito en Giannis, ¿no? Entonces, bueno, has perdido mucha potencia ahí. Y luego, Bobby Portis es cierto que está recibiendo también críticas esta temporada, pero hombre, a mí me preocuparía bastante más, yo es un jugador en el que sigo confiando, me preocupa bastante más el caso de Pat Connaughton, ¿no? Que lleva ya varios años que ha bajado mucho su rendimiento. Entonces, es cierto que miras y de la plantilla de los Bucks, es que muchos jugadores están en una situación complicada, ¿no? Entonces, precisamente volvemos a lo mismo, estando en el segundo apron, como lo está Milwaukee. Si necesitas cambios, no vas a poder hacer como los Cavaliers el año en el que de repente cambian a medio equipo y le traen una nueva plantilla a LeBron y se plantan en las finales, ¿no? Entonces este margen, si estás en el segundo apron, es prácticamente inexistente. Muy creativo te tienes que poner. Ha, desapare- Mm. ha desaparecido. O sea, esas opciones ahí han desaparecido, absolutamente relegadas al 2K. Mira, ahora ya en equipos o en franquicias que Sí. realmente sí que creo que pueden hacer traspasos, yo te he traído aquí varios nombres, dos un poquito triple y otro un poquito más real. Yo creo que Miami Heat y los Warriors son dos equipos que tienen verdaderas opciones de realizar traspasos. Los Heat están en el primer apron, los Warriors también y están en 178 millones, por tanto tienen que igualar cualquier salario que salga y cualquier salario que entre, más allá de lo que hemos explicado antes. Y después, algunos que son un poquito triple, que son Houston Rockets, que no está en ningún apron, tiene solamente 162 millones garantizados, y los Oklahoma City Thunder, que tienen 161, tienen todas las rondas existentes, habidas y por haber, y yo creo que tienen muchísimo margen de mejora, sobre todo por eso, porque quizá pueden asumir un contrato muy grande hasta llegar hasta ese primer apron y decir, oye,
igual sobrepago en términos de rondas, como les pasó con Gordon Hayward, pero igual te puedes hacer con un John Collins, por poner un ejemplo. Sí, ¿no? Y que Oklahoma también yo creo que pueden apostar, puede ser incluso interesante en esta época meterte algún contrato grande de cara a decir, oye, pues a lo mejor el año que viene mover ese contrato junto a un par de chavalines jóvenes y me traigo un verdadero factor diferencial, ¿no? Hombre, yo tengo muy claro que un equipo como Lakers va a buscar moverse, es un equipo que también necesita urgentemente traspasos porque falta calidad en la plantilla y lo primero que les falta es un pivot. Pero creo que es muy relevante y muy especial en los Warriors el caso de Jonathan Kuminga, ¿no? Que recordemos antes de la temporada rechazó una propuesta de extensión de los Warriors de 30 millones o alrededor de 30 millones por temporada, no sabemos de cuánto fue, porque el jugador quería más. Vamos a ver si no le termina saliendo muy mal la jugada, porque rechazó una cantidad en una renovación importante y este año Kuminga es un jugador que por ese Wiggins, Draymond, Jackson Davis de inicio, es que está relegado a la segunda unidad y claro, no le vas a pagar 30 y pico millones a un jugador que juega 18 minutos desde el banquillo, ¿no? Entonces, creo que en los Warriors toca ya más que nunca mover a Kuminga, aunque lógicamente no vas a poder extraer de él todo el valor que te gustaría. La pregunta es si vas a poder ir a por una estrella con Kuminga y más activos. No, o sea, es que además para mí, Kuminga, igual algún fan de los Warriors se nos ofende, pero no me parece un jugador ni de 10 millones de dólares. O sea, es un jugador súper limitado. Sí, hombre. Bueno, sí, claro, pero porque han subido el ¿Por qué lo han subido? Nivel, si no... Porque han subido el límite, pero ese rango de entre 10 y 17 millones, que 17 millones me parece una cantidad gigantesca, pero para que nos hagamos una idea, no me parece un jugador que deba cobrar más del 20% del límite salarial de un equipo. No. O sea, yo creo que debería estar entre un 12 y un 15%, que lo estoy mirando ahora echando cuentas rápidas. O sea, me parece un jugador súper limitado, que tiene un hype que yo todavía estoy tratando de entender por qué, y que en los Warriors, pues francamente no ha hecho nada. Y te iba a decir que Golden State es una franquicia que, pese a lo bien que lo ha hecho este verano, ha demostrado ser sumamente incapaz de moverse cuando tiene que hacerlo, de tomar las decisiones que parecen evidentes, porque cuando veías el caso de James Wiseman hace un par de temporadas decías, ¿pero por qué no lo mueven? O Jordan Poole decir, joder, acaba de tener una magnífica temporada, quiere renovar. Pues igual es el momento de traspasarlo, antes de que se llegue a esa situación. Ya sabemos que justo fue con el ganar el anillo, pero puedes buscarle una salida o arriesgarte a que salga al mercado de traspas, al mercado de agentes libres. O sea, y mirando el panorama de los Warriors, más allá de Kuminga, no te puedes quitar a Wiggins, no te puedes quitar a Draymond Green. Y claro, de Anthony Melton lo vas a tener lesionado durante toda la temporada. A partir de ahí ya son muy buenos contratos los que tienes, porque Kevon Looney por 8 millones que termina contrato esta temporada, debes mantenerlo. Moses Moody lo acabas de renovar. Brandon Podmiejski es un muy buen contrato de rookie. Claro, que al final, salvo que consigas engañar a alguien... No tienes ninguna maravilla, sí, porque esa es la realidad. Pero Steve Kerr lo ha comentado en alguna ocasión. El propio Stephen Curry salió el otro día también a decirlo, que tienen que recortar la rotación, ¿no? Hemos visto cómo los Warriors este año juegan incluso con 11 jugadores en un partido. Y yo sí que creo que necesitan... creo que era uno de los debates de la temporada, ¿no? Es decir, estos Warriors, vale, sí, muy bien. Ahora, por ejemplo, se te ha apagado un poco Buddy Hield, porque, ostras, es que competir en la NBA o tratar de competir en la élite de la NBA con Stephen Curry y Andrew Wiggins, si Andrew Wiggins fuese tu tercera opción ofensiva, dices, vale, bien, quiero ver el resto del equipo, pero hasta este momento no está mal. Pero claro, si el jugador que compite por Wiggins, por ser el segundo tío que más tiros tienen los Warriors, es Buddy Hield, tienes un problema. Tienes un problema, esa es la realidad, sobre todo de cara a playoffs. Sí que ha salido que, bueno, que pueden utilizar o que probablemente muevan el contrato de Melton, que además eso, termina el contrato, es una buena pieza de casi 13 millones, y luego le podrían además, que esto es muy interesante, volver a firmar en verano, porque tanto la parte de Melton como los Warriors estaban muy ilusionados con el encaje del jugador. Entonces, bueno, puedes mover a Melton y a Kuminga, que a Kuminga es que estás obligado a moverle, porque si no se va a marchar en verano, es que no le vas a renovar, como mucho le vas a... Sí, es que no... entonces, pero estás obligado a moverle. Y es que es lo mismo que les pasó con Wiseman. Te pones a contar y dices, ostras, es que mirando en salarios, hasta el jugador número 13 están en la rotación, porque el Lindy Waters está en la rotación, Jackson Davis está en la rotación, entonces tienes mucha profundidad.
¿Quién vas a encontrar para cambiar? Bueno, creo que hay diferentes escalones de jugadores, no solo estrellas, pero yo pienso a lo mejor en poder cambiar a alguno de estos jugadores. Y es que, Sergio, ahora mismo, antes que Jonathan Kuminga, Dorian Finney-Smith te viene mejor en estos Warriors para competir a corto plazo. Es que lo que necesita ahora mismo Golden State son jugadores sólidos, jugadores veteranos, jugadores que te aporten y que no necesiten el balón para ser importantes, o sea, perdón, para ser relevantes en la rotación. Y Jonathan Kuminga está en un momento en el que quizá haya que mandarlo a unos Portland Trail Blazers, a unos Detroit Pistons, un sitio donde realmente pueda tener ese espacio que hipotéticamente él cree que merece y esa relevancia que pretende tener. Me he equivocado antes, no están en el primer apron, están al borde del primer apron porque están en 177 millones, 177 millones,5 y el primer apron está en 178, es decir, pueden realizar traspasos asumiendo más dinero, pero claro, se meterían en el primer apron con todo lo que supone, por tanto, tienen que sacar la calculadora. Si hablamos si quieres abrimos el melón de los jugadores, es una clase, por decirlo de alguna manera, una clase de traspasos de un nivel muy bajito, Nacho. Sí. No, es complicado, es complicado. A mí yo tengo bastantes amigos que me preguntan, es lo que te decía antes, ¿no? Y lo hemos hablado en varias ocasiones, que es cierto que a veces cuando se habla de la NBA, el juego o lo que pasa en la cancha no siempre está en el centro de la ecuación. Pero claro, quizá por eso también es por lo que se ha conseguido o por lo que la NBA ha conseguido triunfar tanto a nivel mediático, ¿no? Porque un día como el deadline es de los más seguidos de toda la temporada, ¿no? Y hay gente que está súper conectada a los traspasos, aunque luego no se vea en un partido en toda la temporada. Es cierto que este año no parece que tengamos un año tan interesante, ¿no? Es cierto que hay jugadores de rol interesantes y que te pueden ayudar bastante a la rotación, pero no hay tantos equipos vendedores, que esto siempre es importante de cara al deadline. Hay bastantes más equipos que quieren hacer movimientos para mejorar su plantilla. Sí. Que los equipos que están dispuestos a vender a vender jugadores interesantes. Entonces, claro, si hay un desequilibrio entre... Esto sí que es bastante de mercado, ¿no? Oferta y demanda aquí con la NBA. Si tienes un desequilibrio entre los equipos que quieren mejorar su plantilla y los equipos que están dispuestos a vender activos porque están en reconstrucción, tienes un problema y eso o se va a encarecer o va a hacer que haya menos traspasos. Es decir, no hay una situación sencilla y es cierto que si miras incluso equipo por equipo, no hay grandes nombres en la palestra para que de repente los Lakers, pues sabemos que es el equipo que más se vincula con las estrellas, para que de repente los Lakers te metan una estrella, ¿no? Salvo que la gente siga considerando una estrella a Zach LaVine, claro. Bueno, yo creo que se ha revalorizado bastante ahora que ha encontrado un poco su lugar, pero es que estaba echando un ojo preparando el episodio y Brandon Ingram es quizás el nombre más interesante, y estamos hablando de Brandon Ingram, 22,9 puntos, 5,8 rebotes, 5,4 asistencias, termina con contrato. Claro. Pero claro, es el problema. Es más bien estás pagando un alquiler por igual lo renuevo, igual no me gusta. Así que el precio de mercado va a ser muy bajito. Y después ya, Nacho, no sé qué tienes tú, pero yo me he destacado Cam Johnson, 23 millones. Sin duda. Kyle Kuzma, 23 millones, que parece que lo han guardado ahí en un tanque de formol desde que salió de los Lakers. Y aquí ya es que bajamos 2 o 3 escalones. Dennis Schroeder, 13 millones, Rob Williams, 12 millones y John Collins, 25. O sea, son jugadores que yo los pongo en la categoría un poco PJ Washingtons de la vida. Es decir, jugadores que te pueden ayudar a elevar el nivel de un equipo, pero que no van a ser tu tercer ni quizá tu cuarto mejor jugador. No, yo creo igual que tú. Cam Johnson me parece el jugador más interesante que hay con el contrato que tiene. Está haciendo una muy buena temporada. Seguro que Brooklyn quiere sacar tajada de este momento álgido que tienen, ¿no? Sacaron ya 5 primeras por Michael Bridges. Seguro que quieren sacar bastante por Cam Johnson. Y luego te diría que quizás el siguiente jugador que más me interesa, bueno, los dos jugadores que más me interesan que creo que pueden aportar, uno por tema de lesiones, sabemos que es difícil confiar en él, como es Robert Williams, que sí que está jugando este año un poquito más en Portland, después de haber estado bastante tiempo fuera. Y luego te diría Bruce Brown, que también es cierto que no está en su mejor momento, no le ha sentado bien tampoco. Bueno, yo creo que obviamente la vida al lado de Jokic y de un equipo con brillo es mucho más fácil, ¿no? Y Bruce Brown es quizás más un jugador, pues tiene talento ofensivo, pero sobre todo de energía, ¿no? Te da vitalidad desde el banquillo, puede manejar la pelota, da defensa. Hombre, pues en unos Lakers me encaja, ¿no? Sabiendo que tienen problemas en la defensa del backcourt. Y luego Jonas Valanciunas, que también se ha relacionado mucho con los Lakers y que parece un nombre bastante claro para salir de los Wizards. Se habla de que con una compensación salarial y 2 segundas rondas sería incluso el precio para salir. Es decir, creo que hay jugadores que sí que te pueden apañar la rotación,
pero que no te van a suponer un cambio drástico salvo que de repente lleguen 2 a tu equipo. Es que, mira, el caso de Valanciunas a los Lakers, que no me lo había planteado y ahora que dices, ostras, es que solamente cobra $9 millones, o sea, y en el contexto de los Lakers ese es el tipo de contratos que necesitas. Es que incluso podrían, haciendo mucha ingeniería salarial, enviar al Jared Vanderbilt, que apenas ha tenido relevancia desde que fue traspasado en 2023, es decir, un jugador que no entra en la rotación, que están funcionando sin él porque lleva lesionado 10 millones de años, y Valanciunas igual lo que te permite es eso, pero ahí tengo la duda siempre de si funcionan mejor los Lakers con Anthony Davis en el 5 o con Anthony Davis en el 4, porque llevamos mucho tiempo viéndole en el 4 y el tope de este equipo ya sabemos cuál ha sido. Igual sí que te sirve, pero más de cara a temporada regular, para darle un poquito de descanso a Anthony Davis y guardarlo para las ocasiones especiales como la vajilla. Creo que aparte de que Davis sí que está... Bueno, creo que estos Lakers en general piden a gritos un pivot más en la rotación, porque pues al final entre que los problemas de lesiones de Jackson Hayes y de Christian Wood, de lo que decías de que no tienes a Jared Vanderbilt, es que ha entrado Christian Coloco en la rotación, hemos visto a LeBron James jugando de 5, es decir, te falta urgentemente un pivot en la rotación y hay varias estadísticas. Bueno, los Lakers a nivel defensivo están siendo un drama esta temporada, y yo creo que Valanciunas sí que te puede ayudar por ahí, pero lógicamente no te va a cambiar todo el escenario del equipo, ¿no? Necesitas varios jugadores de perfil defensivo para poder empezar a hacer un mejor trabajo en ese sentido. Creo que Valanciunas es un buen añadido y oye, si hay alguna... pues no te va a salir muy caro, como decía, un par de segundas rondas, enviar algún contrato, y es cierto, Sergio, que los Lakers pues al final tienes a prácticamente todo el equipo en el mercado, ¿no? Porque D'Angelo Russell está en el mercado, Hachimura, si consigues un alero mejor, también está en el mercado, Gabe Vincent, por supuesto, Jared Vanderbilt, Max Christie, Jalen Hood-Schifino, que termina contrato y es un contrato que quieren mover, es decir, tienen opciones, y yo fíjate que te diría... Si no consigues hacerte con Cam Johnson, que entiendo que es el sueño húmedo para muchos equipos, no sé hasta qué punto te puede interesar negociar con los Wizards un traspaso en el que entren tanto Malcolm Brogdon como Jonas Valanciunas, pero entiendo que aquí ya sería un poquito más complicado quizá de encajar. Aquí viene Pepito Grillo a decir que es imposible. O sea, o sea, ya me entiendes, imposible en los términos lógicos de hacer un traspaso en el que llegas y no tienes que rescatar a alguien que está jugando en Euroliga para cerrar el traspaso. O sea, es muy complicado llevarlo a cabo. Y también te digo que Malcolm Brogdon por 22 millones casi que no te merece la pena. O sea, para eso no te va a mejorar mucho a D'Angelo Russell, que al menos D'Angelo Russell siempre juega todos los partidos, o casi todos los partidos, ya nos entendemos. Sí, no, y desde el banquillo lo está haciendo bien. Yo creo que ahora como sexto hombre ha mejorado. Bruce Brown te vendría muy bien, ¿no? Pero yo sí que es cierto que sigo pensando en Cam Johnson como ese jugador que dices, ostras, es que Cam Johnson es cierto que hay bastantes equipos, por ejemplo estos Warriors, si consiguiesen transformar a Kuminga en Cam Johnson, tratar de ofrecer a Kuminga a los Nets de, oye, mira, aquí tienes un jugador en el que puedes tratar de invertir, que Jordi Fernández trate de sacar su mejor versión. Si metes a Cam Johnson en los Warriors, ostras, creo que sí que te mejora mucho y dices, vale, pues candidato al anillo no eres, porque me sigue faltando ese segundo gran jugador en tu equipo, pero, ostras, que ya puedas a lo mejor sacar un frontcourt en los minutos decisivos de Wiggins, Cam Johnson y Draymond Green, creo que te deja un quinteto donde sí, no hay una segunda estrella, pero sí tendrías una alineación muy potente. Me parece muy interesante ese escenario. O sea, me parece idílico pensar en Cam Johnson en estos Golden State Warriors, porque es justo lo que necesitan. Y yo te traigo aquí un traspaso, a ver si te gusta, también un poquito relacionado con Cam Johnson, que es enviarle a Miami Heat a cambio de Kevin Love y Duncan Robinson. Estoy casi macheando salarios al centavo. O sea, si no falla la web donde lo estoy mirando, prácticamente sería 23 millones por 23 millones aproximadamente. Es decir, un escenario muy positivo y además que permitiría a Miami encontrar finalmente el 4 que les falta, porque ahora mismo tienen un problema de que Jimmy Butler se pierde muchos partidos, que es un falso 4 porque las circunstancias le llevan a jugar en esa posición, pero que de cara a playoffs necesitas esa apertura del campo que por mucho que Bam Adebayo esté empezando a tirar triples y demás, sigues necesitando. Y Duncan Robinson ahora mismo está tirando al 36% en tiros de 3, que no es una auténtica maravilla para un jugador que lo hemos visto a un nivel altísimo. Y Kevin Love, pues me gusta mucho, pero ya creo que ya han pasado sus mejores años, efectivamente. Sí. Lleva ya varios años. Es cierto, hay que decir, yo no esperaba esta especie de resurrección que ha habido en Miami después de salir de Cleveland. Tampoco. Pero es cierto que lleva ya con las canas un par de años y que ya va pidiendo un poco
la jubilación. Lo que pasa es que en Miami no le dejan. En Miami tienen unos problemas de plantilla que es que no dejan a Kevin Love retirarse al pobre. Claro, te digo el caso de Cam Johnson, pero como también te digo el de Kyle Kuzma, porque tienen el mismo salario. O sea, son dos jugadores y dos equipos que necesitan ese tipo de perfiles. No sé muy bien cómo... Y recordemos, sí. además, Kuzma el año pasado estuvo a punto de salir traspasado a Dallas. Fue la primera opción de los Mavs antes de lo de PJ Washington y Daniel Gafford. Pero fue el propio Kuzma el que rechazó irse a Dallas. Seguro que se está tirando de los pelos y que en Dallas agradecen el no de Kuzma para luego irse tanto a por Washington como a por Gafford. Que Sacramento ha estado varias veces también cerca del jugador. Es decir, ha habido varias veces que Kuzma ha estado muy cerca de salir traspasado de los Wizards y es cierto que tiene un contrato interesante. Sí que tengo ganas, Sergio, de comprobar un poco, porque es cierto que los Wizards ha crecido como jugador. Pero claro, ¿en qué dirección ha crecido? ¿No? Ha crecido en la dirección de un jugador que necesita la pelota para sentirse importante, que no es un gran tirador de tres, que no es un gran defensor. Entonces, ¿cómo encajas a Kuzma en la jerarquía de un equipo competitivo? ¿No? Es una cosa que siempre me pregunto, porque Cam Johnson es muy fácil de meter en cualquier equipo, Sí. y sabes que ya ha sido parte importante de una rotación de los Suns que llegaron a las finales, muy bien. Pero a Kuzma, ¿cómo le integras en una rotación de un equipo Es candidato? que además está teniendo, que no tenía tan presentes sus números, está teniendo una temporada terrorífica, Está tirando muy mal. 15,8 puntos, Sí, sí. 27% desde el triple. Y venía del 33% de la temporada pasada, que Sí. dices, ostras, ya no estamos hablando de un jugador al que tener en cuenta, pero de bajar de 22 a 15 puntos, por muy mal que estén jugando los Wizards, por mucho que sean uno de los peores equipos de la NBA, bueno, hace que su valor de mercado baje bastante, lo cual es positivo Ese es el problema. para otros equipos. Ya para este último bloque te iba a plantear algo, ya lo vamos encarando, el cierre, Ujú. que son los Dallas Mavericks, porque estaba mirando ahora los salarios y el escenario que tienen, y casi que no pueden hacer nada para mejorar el equipo, porque el único contrato traspasable es Maxi Kleber. Y a mí Maxi Kleber me parece un jugador súper importante en la rotación de los Mavericks. Yo creo que es de estos últimos jugadores que deberías quitarte. Es uno de los que debes mantener siempre en rotación porque te da ese extra y por 11 millones, a poco que sumes algo más, tampoco vas a conseguir nada mejor de lo que ya tienes ahora mismo con el Creo alemán. que el perfil de Cleaver es muy útil en general en la NBA actual, pero creo que es un problema para Dallas el seguir confiando en un Cleaver de 33 años, que creo que también ha tenido lesiones, que físicamente ya ha pasado su mejor momento. Entonces, si pudieses encontrar la opción o el jugador para irte a por él, fantástico, pero claro, es que no puedes, es inasumible irte a por un tipo como Cam Johnson, ¿no? Con los contratos que tienes, ¿no? Porque es que no te dan No. no te dan las cifras. Tendrías que meter a algún jugador que esté siendo importante este año, ¿no? Entonces, a mí eso me sorprendería mucho, ¿no? Sobre todo porque entiendo que la siguiente gran cuestión en Dallas es la renovación de Kyrie Irving. Creo que ese es la gran cuestión que tienen los Mavs, pero es cierto que mirando su equipo, bueno, y la renovación también de Quentin Grimes, que está haciendo una buena temporada con los Mavs, estos dos jugadores que terminan contrato, pero es cierto que fuera de eso, quizás lo único que tienes para ofrecer interesante sea Maxi Kleber, tratar de edulcorarlo con Olivier Maxence Prosper, el rookie del año pasado que no está jugando en los Mavs, pero claro, no es el molde más atractivo. Quizá con eso te dé para Dorian Finney-Smith regresar a... Sí, yo te diría que sí, es un poco, pero claro, es que ya tienes a PJ Washington. Es que con PJ Washington ese rol desaparece un poco, pero con PJ Washington y con Najee Sí, es Marshall. cierto. O sea, yo veo, por ejemplo, a los Mavericks que están un poco capados en ese sentido de decir, no tengo mucho más margen de maniobra, salvo que quiera mover a Jaden Hardy a... Bueno, no, tampoco, porque le acabas de renovar por muy poquito dinero y es un jugador con un No, muy buen Hardy contrato. sí que se tiene que quedar, 22 años, creo que es un jugador que sí que te puede ofrecer además ese algo diferente en algunos minutos desde el banquillo, incluso en playoffs, pero es que cuesta encontrar movimientos con sentido, ¿no? Y bueno, es que estaba pensando, digo, no, es que les vendría bien un 4-5, ¿no? Un poquito diferente, ¿no? Por tratar de mover a Maxi Kleber, pero en el backcourt no necesitan realmente cambios porque en el momento que estén todos los jugadores con Hardy y con Exum ya tienes cambios suficientes para Luka y
y para Kyrie. Sí. Entonces, cuesta pensar. Sacramento Kings, sé que no es el equipo más mediático, sé que no es Dallas Mavericks, sé que no son los Lakers ni los Warriors. Qué mal están. Pero también es un equipo que, Sergio, estoy ahí viendo un poco porque han hecho varios cambios en la rotación, han usado a Kevin Huerter de inicio, han usado a Keon Ellis, han metido a Malik Monk, que sabemos que es un fijo en el sexto hombre y para competir por ese premio. Creo que Sacramento es un equipo también que, aunque han fichado a DeRozan, sigue en el mercado tratando de buscar cosas. No sé hasta qué punto encontrarán algo que les valga. Brooklyn y Chicago. Podemos comentar un poco, si te parece, el caso de Chicago, porque es otro de los equipos más mencionado de cara a traspasos. Lo que pasa que tienen 2 jugadores que no levantan ningún interés en el mercado. Mira, sobre el caso de los Kings, yo creo que pueden ser uno de los compradores de este mercado y sobre todo por su situación, que están ahora mismo muy bajitos en la clasificación de la Conferencia Oeste. Y sobre el caso que decías, tanto de los Bulls como el otro equipo que me has dicho que perdón, Chicago, no recuerdo. Chicago. Chicago y Sacramento. Claro, es que Chicago con Zach LaVine y con Lonzo Ball cobrando 21 millones y con Nikola Vucevic que cobra 20 millonazos, ahí tiene 60 millones si no me equivoco, o 70 y pico, que no te los vas a no los vas a quitar. O sea, porque LaVine a día de hoy no lo vas a poder mover a ningún lado salvo que engañes a alguien. Lonzo Ball no ha hecho nada como para decir, oh Dios mío, merece la pena un traspaso, y Nikola Vucevic, nadie va a querer pagar 20 millones por un interior que tira triples y no defiende. Es una situación compleja porque, claro, decían que se plantean mover a Lonzo Ball, que ahora entra un poco en una etapa de su carrera en la que ya no es titular fijo, que también que quieren mover a LaVine y a Vucevic, pero es que no hay mercado para ellos, ¿no? Es que no hay equipos... No. O sea, perdón, me he equivocado. O sea, LaVine cobra 43 millones. Claro. Bueno, ahora mismo te diría... Yo por Bradley Beal ahora mismo te lo cambio, ¿eh? O sea, no... Sí, claro. Y a ver... Pero son 29 años respecto a Bradley Beal, que creo que es del 93, si no me equivoco, creo que tendrá 32 años o 31, 32 años ahora mismo, no recuerdo, digo memoria, pero es que el escenario de los Bulls es tratar de llegar al play-in, tratar de clasificarse y una vez que vean a nivel competitivo dónde están, tratar de liberar salarios como puedan y empezar de cero. Porque además, Josh Giddey creo que está funcionando muy bien, Kobe White también. Y bueno, Patrick Williams, a mí Josh Giddey me está dejando un poco frío, ¿eh? No me está enamorando en los Bulls. Tengo bastantes dudas de lo que va a pasar en la renovación de este año. Yo no le pondría 30 millones sobre la mesa a Josh Giddey ni de coña, viendo lo que estamos viendo. Ni de broma. Pero es un poco el caso que comentamos, ¿no? Que incluso viendo ahora los equipos dices, oye, pues Lakers se quiere mover y quiere añadir un base, un alero y un pivote. Los Warriors también se quieren mover y tienen a Kuminga. A Minnesota le vendría bien, a Milwaukee le vendría bien. Entonces, Denver Nuggets, otro equipo que le vendría muy bien hacer algo de rotación. Te pones a sacar casos y hay muchos equipos realmente que están necesitados de añadir algo más. Pero te das cuenta, y lo hemos estado viendo ahora, que no hay tantos equipos vendiendo activos, ¿no? Que es lo que decíamos un poquito antes, ¿no? Que al final, fuera de Brooklyn, con toda la plantilla prácticamente disponible en traspasos, fuera de jugadores como Bruce Brown, como Robert Williams, como Jonas Valanciunas, es decir, de los equipos del fondo, Colin Sexton también en Utah, otra opción interesante, ¿no? Para salir traspasado, John Collins, que decías tú, quitando estos equipos un poco del fondo, no hay vendedores, ¿no? Entonces, esto va a ser un problema y creo que es importante también para la gente de cara a febrero, sobre todo cuando se acerque el deadline, ¿no? Y vean 1000 informaciones, sobre todo que publican a veces creadores de contenido. A mí que me gusta mucho la temática traspasos, lo sabes de sobra, me pone un poco negro, un poco nervioso cuando un creador de contenido lanza al aire, los Lakers, no sé qué. Sí, claro que te funciona, ¿no? Si haces un canal de YouTube y cada semana haces un vídeo de posibles traspasos de Lakers, pues te va a ir muy bien. Pero, claro, ¿hasta qué punto estás o no engañando a la gente para conseguir ahí más interacciones? Y tú sabes que lo que estás poniendo no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces creo que es importante que la gente sepa la situación que hay de cara al deadline de este año. Para eso estamos nosotros, para eso estamos los periodistas y la gente los con justicieros un poquito del de rigor. mercado. Así que, Nacho, los justicieros del mercado, me gusta. Buen nombre para un podcast de NBA. Que va a ser un mercado, yo creo que sí que acabará cambiando un poquito las tornas, acabará siendo algo más... habrá.
animado de lo que puede esperar. Algo habrá, siempre ocurren cosas, siempre se puede enfadar una estrella en el último momento, como ya vimos en el caso de los Suns de los Nets con Kevin Durant. Pero bueno, oye, Nacho, otra semanita más aquí hablando de NBA aquí en Gigantes del Básquet, que nos ha salido un episodio más cortito y más condensado, más de actualidad, por decirlo de otra manera, y que yo creo que a la gente siempre le gusta que hablemos un poquito de traspasos, aunque luego en lo que dices tú, no lleguemos a ninguna conclusión. Realmente no hemos llegado a nada, hemos soltado ahí 3 cosas al aire, tal, pero siempre gusta mucho, ¿no? Ya sabes que los traspasos a mí me encantan. Es un tema muy interesante. Siempre el baloncesto y el juego debe estar en el centro de todo, pero el tema de los traspasos es algo muy interesante, muy chulo en la NBA, que mueve una barbaridad, que a la gente le interesa, así que pues nosotros tratamos de darlo.